Hola a todos, bienvenidos al artículo.co, a todos los lectores que nos siguen y que además comentan todas nuestras entrevistas, muchísimas gracias. Hoy tenemos una invitada muy especial y es la secretaria del Interior del Departamento del Magdalena, la doctora Norma Vera. Doctora Norma, bienvenida a el artículo.co. Hola Lina, feliz de estar con ustedes nuevamente. Me tenían un poquito olvidada, pero esta casa yo sé que es nuestra casa, precisamente porque siempre nos han recibido con los brazos abiertos para que contemos las buenas nuevas del gobierno y de la gestión de la Secretaría del Interior. Bueno, doctora Norma, al grano, usted se me fue internacional esta vez. Hay una ponencia en París, pero no voy a ser yo quien les cuente los detalles, sino va a ser la doctora Norma Vera Salazar quien nos cuente de qué se trata esta ponencia y cuál es la importancia de esta ponencia que le puede traer beneficios al departamento del Magdalena. Con los buenos días. Buenos días, Lina. A todos nuevamente buenos días. En 5 cosas. Como mi carácter es profesoral, yo soy docente, mucho tiempo fui docente en la universidad, entonces me gusta ser supremamente pedagógica. Primero, yo tengo muchos años dedicada a la investigación y a la docencia. Tuve la fortuna de hacer la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con mi mamá, Ana Salazar, que además ha sido mi inspiración y mi guía en toda mi vida. Hicimos una investigación durante mucho tiempo frente al fenómeno de la violencia sexual como arma de guerra en el marco del Frente de Resistencia Tayrona y el accionar que tanto dolor le ha dejado a este territorio. Lo segundo allí, creo que de las cosas más bonitas, yo que soy una mujer temerosa de Dios, en las que he tenido coherencia en mi vida y que he logrado con mucha fuerza trabajar coherentemente, es la defensa de los derechos de la mujer. Para mí este tema de poder documentar más de 400 casos de mujeres menores de 14 años que fueron víctimas directas de Hernán Giraldo Serna cuando comandó el Frente de Resistencia Tayrona en toda la zona amortiguadora del Parque Tayrona, generó un dolor inmenso. Poder documentar y de alguna manera registrar la verdad de las lógicas del conflicto para estas mujeres sin voz ha sido uno de los temas de coherencia, de mayor satisfacción personal y de mayor compromiso moral. Lo tercero, este proceso de documentación me permitió inscribirme en un encuentro mundial de ciencias sociales, donde entre otras cosas vamos a tener como invitados especiales al comisionado de las Naciones Unidas para la trata de personas. Esto es muy importante porque visibilizar el fenómeno de la memoria de las víctimas del Frente de Resistencia Tayrona, de las víctimas de violencia sexual a nivel internacional y poner los ojos de la ONU en esto va a ser fundamental para poder esclarecer la verdad. Lo cuarto, y creo que es lo más importante, la memoria de las víctimas de violencia sexual es una memoria sin voz. ¿Por qué es una memoria sin voz? Porque de los conflictos internacionales, mundiales de la época moderna, el conflicto de Santa Marta y el marco del Frente de Resistencia Tayrona es sui generis, es decir, es único en el mundo. El accionar de este señor en el que sistemáticamente violentó más de 400 niñas menores de 14 años es un tema que no se ha dado en ninguna otra guerra moderna, ni en la de Bosnia-Herzegovina, ni en la de Sierra Leona, las prácticas eran totalmente diferentes. Y frente a esto hay muchas víctimas hoy que están en silencio, que están en impunidad. Este mecanismo de poder contar la historia de las víctimas, así sea sin decir directamente María, Juancha, Andrea, es una forma también de hacer catarsis y de hacer procesos de cultura social alrededor de eso, porque la gente habla más fácilmente de un muerto, entiende más rápidamente una masacre, pero un crimen sexual se oculta y se invisibiliza. Lo último, y es necesario que exista conciencia, porque de nada sirve hacer una investigación, de nada sirve documentar, de nada sirve visibilizar crímenes si esto no sirve para que la sociedad mejore. Por último, la intención de sacar el escenario de discusión de los crímenes sexuales de acá, ir a discutirlo en París ante la ONU y ante los investigadores mundiales de ciencias sociales, es visibilizar el conflicto para la no repetición y para la justicia sobre todo, porque la no repetición es quizás el factor más importante. Hoy en Santa Marta estamos pasando unas duras condiciones que vale la pena aclarar. No es un problema de hoy, es un problema que venimos arrastrando desde la década de los 90 y que la ausencia de políticas públicas de seguridad humana, porque la seguridad no es un asunto de policía ni de ejército, la seguridad es un asunto de todos, pero sobre todo de justicia social.
La ausencia de justicia social en la zona amortiguadora de la troncal ha generado toda esta bola de fuego de la que hoy estamos viendo unas consecuencias, pero que en realidad es un proceso sistémico que tiene muchísimos años arrastrando el que ya ha venido territorio. causando estragos y que es lo que se está viviendo hoy. Totalmente, esto es una consecuencia de una causa estructural que no abordamos. Nosotros logramos con mi mamá, con la doctora Ana Salazar, demostrar en la tesis que el ejercicio de violencia sexual no era una simple lógica de guerra contra el cuerpo. Es decir, no solo violábamos niñas menores de 14 porque nos gustaba, porque éramos sádicos, porque éramos perversos. No, el señor Giraldo Serna violaba a niñas menores de 14 para construir un ejército familiar, que hoy queda demostrado después de que fueron dados de baja una persona de la organización y fue privada de la libertad Amparo Giraldo, que también es hija. Entonces era violar mujeres para construir un ejército sucesivo con una lógica generacional que pudiera controlar el territorio, es decir, una cantidad de hijos que pudieran ser Mirdeleo en la guerra, que pudieran ser Mirdeleo en el negocio del narcotráfico. Exactamente. Doctora Norma, se me ha adelantado en todas las preguntas que le iba a hacer, pero la primera era esta, obvio. ¿Cuál era el objetivo de pronto de revivir estas 400 mujeres con una persona como Hernán Giraldo, que pues obviamente ya está extraditado, que tiene todo este tema judicial encima? Pero estas 400 mujeres tienen nombres, tienen voz, han hablado con usted. ¿Cuáles son las secuelas después de tantos años que estas personas han vivido? ¿Qué le dicen usted que ha tenido esta investigación a fondo o esta tesis? ¿Qué le dicen a usted como mujeres, cómo se han sentido durante todos estos años? Primero, invisibles, porque la memoria del conflicto es la memoria de los muertos, no la memoria de los crímenes sexuales. Es más, pudimos reivindicar un error histórico, porque el Centro de Memoria Histórica tenía un registro de las víctimas de violencia sexual solamente como víctimas al azar. Es decir, me gustó esa jovencita de 13 años, me la llevé y la violé. No. Esto es un proceso sistemático de coger el cuerpo para poder tener familias militares, para controlar el territorio, más allá de solo la lógica del cuerpo. Centro de Memoria Histórica tomó la investigación que hicimos y la incorporó hoy al material bibliográfico. Hoy incluso me pueden buscar en el material del Centro de Memoria Histórica, aparezco como autor reseñado y la investigación aparece reseñada cambiando un poco el enfoque, porque es que es necesario, Lina, que estas mujeres que están ahí sin tener justicia, que es lo segundo, precisamente porque Giraldo Serna fue extraditado por narcotráfico, que es un crimen conexo a Justicia y Paz, pero él ya pagó su deuda con Justicia y Paz. Claro. Lo que nos preocupa es que estas lógicas se vuelvan a repetir, porque es muy normal que en la lógica de la guerra las mujeres terminen siendo usadas e instrumentalizadas para hacerle un hijo a la mujer del enemigo, para poder controlar territorialmente la sucesión, porque nosotras somos maravillosas. El tema de poder parir da un ejercicio de control porque paren los hijos de la guerra. Claro. Y lo último aquí, que creo que es lo más valioso e importante, es reconocer que aquí hay mucha historia por contar, que los buenos y los malos, los de antes y los de ahora somos todos, y que lo que tenemos es una sociedad que necesita reconciliarse y ponerse de acuerdo, pero poner los temas importantes en la prioridad. ¿Cuáles son los temas importantes en la prioridad? Que a nuestras hijas las violaron, que a nuestras mujeres las están matando, que los feminicidios aumentaron y que hay una lógica de violencia sistemática contra la mujer. Tú la has vivido, yo la he vivido, todas las que nos están oyendo la han vivido de alguna manera, en violencia psicológica, en violencia política, en violencia económica, en violencia física, en violencia feminicida, porque al final en una sociedad que aún sigue siendo tan machista, tan patriarcal, tan cobardemente arrolladora contra las mujeres, no nos queda sino defendernos entre nosotras, visibilizar y darle voz a las que no tienen voz. Doctora Norma, de todo lo que usted nos está contando, nos llama mucho la atención y de pronto quiero subrayarlo, reseñarlo. Y es que aún nos encontramos en la calle a jovencitas de 13, 14 años, barrios periféricos de la ciudad o incluso del área rural de la ciudad, que se sienten orgullosas por estar saliendo con personas que de alguna u otra forma hacen parte de grupos delincuenciales, porque bien, hace un tiempo fue Hernán Giraldo quien cometió estos 400 violaciones, estos 400 crímenes sexuales, bien, pero hoy en día también luchamos con grupos al margen de la ley que heredaron esas prácticas
y que, entre otras cosas, hasta las mismas mamás permiten que sus hijas sean accedidas de pronto por dinero, o a veces hasta amenazan a la misma familia de la joven y prácticamente que se las dan o se las regalan o en algunas ocasiones las venden. No estamos lejos de la realidad de lo que estaban pasando años atrás. Realmente estamos en una sociedad que está completamente igual y que no ha sido reparada desde su interior. Estamos reparando lo exterior, pero no nos hemos dado cuenta del corazón que sigue igual. Es que el corazón sigue igual precisamente porque callamos. Insisto en esto, muchísimas personas hoy me han dicho, en varias entrevistas en las que he hablado, cuídate mucho, no hables tanto de eso, precisamente porque es que al final hay un principio en el que fallamos todas las mujeres. Es un principio que dicen las feministas, se llama sororidad. Yo defiendo de manera absoluta a todas las mujeres, blancas, negras, de cualquier partido, ideología o simbolismo, porque al final todas las mujeres sufren lo mismo. 2, Lina, es necesario que ustedes como medios de comunicación, los académicos, los investigadores, los políticos y todos los sectores de la sociedad entiendan que esta es una causa común. Porque es que nosotras estamos pariendo los hijos de la guerra, pero son nuestros hijos los que están consumiendo droga, son los que se los están llevando las bandas criminales y al final lo que tenemos es una sociedad dolida, de madres que pierden a sus hijos, de madres y mujeres violentadas y de hijos que están siendo presa de los factores de la violencia. Entonces al final aquí hay una causa común en la que hay que integrar cosas que seguimos haciendo. Primero, las mujeres son competentes igual que los hombres y este es un asunto de individualidades. Segundo, tú eres buena porque eres Lina, Norma, María, Juancho, Pedro, no porque eres mujer o hombre, pero para que ese espacio se reivindique, las mujeres tienen que organizarse y trabajar juntas y luchar juntas. Lo tercero, y aquí muy importante, lo más valioso de nosotras es nuestro cerebro, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra capacidad de dar y de procrear, pero al final si no generamos políticas públicas de inserción como las que hemos venido haciendo en la gobernación con disminución del feminicidio, con control efectivo de parte de la Fiscalía los casos de violencia intrafamiliar, que en eso fallamos muchísimo, y sobre todo, por último, que la gente tenga confianza a la hora de denunciar. Ha aumentado la denuncia de violencia intrafamiliar casi en un 60% en el Magdalena, pero la denuncia de violencia sexual sigue invisible, porque la mayoría de los violentadores sexuales, duele decirlo, son familiares. Doctora Norma, ya para finalizar, ¿cuándo estaría usted viajando? ¿Cuánto tiempo va a estar por fuera? Y bueno, de alguna manera va en representación no del departamento del Magdalena, sino va en representación del país entero, porque esto es algo que no le duele a un departamento o a una ciudad, sino a Colombia. Bueno, estaría la Universidad París Diderot, parece que mi ponencia es el jueves, estoy a la espera porque el congreso dura toda la semana, estoy a la espera de que me confirmen el día específico, pero les estaré contando, primero porque me siento muy orgullosa de que este ejercicio lo hice con mi señora madre, una mujer que me ha enseñado y me ha dado todo, que me ha enseñado lo que es luchar muchísimo porque ella fue víctima de violencia intrafamiliar. 2, me siento muy orgullosa de ir en nombre de este escudo al que no me da vergüenza. Yo no soy vergonzante, yo trabajo en la gobernación del Magdalena y defiendo a los ciudadanos del Magdalena. Entonces voy en representación del departamento y también en representación del país. Y por último, lo más satisfactorio y en lo que Dios me ha recompensado muchísimo es la capacidad de dar voz a las que no tienen voz. Tú no imaginas cuántas mujeres, después de que yo he venido haciendo pública esta investigación, me han escrito al interno diciéndome, yo sufrí esto. Un caso muy doloroso de alguien que me dijo que le tocó hacerse una histerectomía, porque fue tan brutal la agresión a su intimidad que le tocó perder sus órganos reproductores. Y estas huellas no quedan en el cuerpo, estas huellas quedan en el alma para siempre. Entonces es necesario que todos los que nos oyen no repitamos esta historia. A nuestras niñas hay que cuidarlas y a nuestros niños hay que educarlos para el respeto hacia todos, hombres y mujeres. Doctora Norma, en nombre del artículo.co y de todos los seguidores que están viendo esta entrevista y que muy seguramente les parece igual de interesante a lo que me está pareciendo a mí, felicidades y gracias por ser la voz de esas mujeres que hoy tienen el alma partida, que tienen una huella en el alma y que definitivamente ven en usted un liderazgo
que lo reconocen y que lo han reconocido durante muchísimos años, sobre todo en el departamento del Magdalena. Muchísimas gracias, Lina, y esperamos seguir trabajando con este mismo cariño por todos y todas. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista en elarticulo.co. Recuerden darle like, recuerden compartir y recuerden comentar. Que estén muy bien. Chao, chao.